Entonces, es muy importante que el tema del foro ha sido elegido en torno al derecho a la ciudad. Y el derecho a la vivienda yo veo como un elemento fundamental, elemento base para el derecho a la ciudad. Pero la cuestión es cómo tomar este derecho a la vivienda. Yo, como relatora de las Naciones Unidas, tengo que seguir lo que está en los estándares y las normas internacionales sobre el derecho a la vivienda. Y ahí es muy claro que el derecho a la vivienda no es 4 paredes y un techo sobre la cabeza, ni siquiera conectado también con lo que se llaman servicios urbanos básicos. Por eso el tema de la idea de que el derecho a la vivienda es cobijo, roof y Basic Urban Service me parece malísimo, porque en realidad vivienda adecuada es en una localización en el territorio, y ahí estamos hablando del urbano y del rural igual, que le permite al individuo, a la familia, al grupo, a la comunidad, de poder tener una condición de vida adecuada. Esto significa acceso a empleo, a fuentes de trabajo, acceso a riqueza producida, acceso a las oportunidades culturales, educacionales, acceso al desarrollo humano. Por tanto, esto es muy fundamental, porque el abordaje predominante en las políticas de vivienda que tenemos, y esto vimos acá en el panel, es que lo que hay que hacer es producir casas, pero producir casas como contenedores de gente y no producir ciudad. Es muy distinto producir casas o producir ciudad. Y yo diría, en muchos casos, ni siquiera necesitamos producir casas, porque hay tantos departamentos y hogares que están vacíos en áreas muy bien servidas de todo lo que son las oportunidades, y que están bloqueadas para el acceso a las gentes de más bajos ingresos. Entonces, creo que este tema del acceso a la tierra como elemento fundamental para la sobrevivencia de las comunidades es esencial. Y el hecho de que la vivienda no puede ser tomada como una mercancía, como es el approach dominante en los últimos tiempos, y más aún, más recientemente, la vivienda como un activo financiero que sirve como leverage para más producción de excedente financiero. Y esto no tiene nada que ver con la necesidad de la gente. Esto es pura necesidad del excedente financiero de alocarse. La gente no. Pero los excedentes financieros han tomado de asalto la ciudad de las viviendas, e incluso en áreas donde ya vive la gente en asentamientos informales o en asentamientos formales también, que por razones de precio y de subida de precio ya no pueden estar. Muy bien, ¿y qué podemos resaltar sobre el tema de lo que se viene aquí en Río, de los megaeventos y ese posible impacto que puede generar en las comunidades? ¿Cómo la posibilidad de realmente participación y de incidencia de las comunidades en ser escuchados, en ser informados adecuadamente para, digamos, anticipar posibles impactos negativos? Los megaeventos, en principio, pueden ser una oportunidad de implementar el derecho a la vivienda, porque megaeventos tienen una capacidad de movilización muy grande, pero la cuestión es cómo planificar para que lo que se hace tenga realmente un efecto para los más pobres, para los que más necesitan de los cambios en la ciudad. Y es esencial para poder tener esto dentro de la planificación, la participación de las comunidades afectadas. La participación no como un ritual así en una sala para decirnos que estamos participando, sino la participación en el proceso de decisión de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer
dónde se va a hacer y para quién se va a hacer. Y no solamente en la fase de la planificación con la participación de los afectados, de los sponsors, de las corporaciones involucradas, de los constructores, de los gobiernos, esto es fundamental, pero después hay que tener un cuerpo permanente de seguimiento e implementación, porque muchas veces, como hemos visto en Vancouver, después de un proceso participativo que ha logrado un protocolo importante de inversión social sobre los juegos, vino la crisis financiera y han tenido que cambiar muchas cosas, entonces el protocolo social ha sido dejado de lado. Entonces también es muy importante tener un control social permanente del proceso de implementación durante todo el proceso de renovación urbana frente a los juegos. Gracias. Río especialmente en este momento tiene al menos 33 comunidades favelas que están en este momento amenazadas de remociones forzosas, porque están ubicadas exactamente muy próxima o dentro del lugar donde se planificó los más importantes equipamientos para los Juegos Olímpicos. Y hasta ahora no hay ninguna propuesta de para dónde van, cómo se van a insertar. Entonces es muy importante la organización de estas comunidades para que resistan a estas remociones y que participen muy claramente de cualquier proceso de reasentamiento o cualquier proceso de compensación, o mismo lo que defiendo yo es que al menos una buena parte de estas comunidades deben quedarse donde están y recibir urbanización y inversión en su mejora de su calidad.